Hola, muy buen día. Hoy vamos a partir con uno de los primeros temas, que es básicamente objetivos de la seguridad informática, en el que presentaremos el tema al día de hoy. Los invito a escuchar la presentación que hemos preparado para todos ustedes. Bueno, presentando al equipo, los integrantes, Rafael Rincón Cortés y su servidor Jonathan Yair Badalbaca. Bueno, la exposición pertenece a la asignatura de Seguridad Informática y nuestro docente es el maestro Guillermo Gonzarrach. Vamos a dar comienzo a la presentación que se ha preparado para el día de hoy con el tema que lo recordamos es Objetivos de la Seguridad Informática. Bueno, antes de pasar al siguiente, primero debemos de tener claro qué es la seguridad informática. Bueno, la seguridad informática, también conocida como ciberseguridad, es el área relacionada con la informática y la telemática que se enfoca a la protección de la infraestructura computacional y todo lo vinculado con la misma, especialmente la información contenida en una computadora o circulantes a través de las redes de computadoras. Para ello existe una serie de estándares, protocolos, métodos, reglas, herramientas y leyes concebidas para minimizar los posibles riesgos a la infraestructura y o a la propia información. Eh, bueno, esta ciberseguridad comprende software, que son las bases de datos, metadatos, archivos, el hardware, redes de computadoras y todo lo que la organización entienda y valore como un riesgo de la información confidencial involucrada pudiera llegar a manos de otras personas. Un ejemplo sería convirtiéndose así en una información privilegiada. Bueno, antes de pasar a los objetivos, les brindaré una pequeña introducción. Bueno, teniendo en cuenta todas las amenazas y ataques que se dan hoy en día en la red, es fundamental que contemos con una buena seguridad para nuestros sistemas informáticos, debido a que si nos aseguramos de que todo lo que hagamos o almacenemos en ellos estará a buen recaudo y no caerá en manos de no autorizadas. Sabiendo esto, es importante que tengamos claros cuáles son los principales objetivos de la seguridad informática, que las más importantes y las que les brindaré ahorita serían la disponibilidad, confidencialidad, integridad y no repudio. Bueno, ahorita les explicaré qué significa cada uno. Bueno, empecemos primero con el de disponibilidad. Bueno, cuando se habla de disponibilidad, nos estamos refiriendo a la capacidad a través de la cual aseguramos que todos los usuarios que tengan acceso al sistema puedan obtener en todo momento los datos o la información que requieran. O lo que es lo mismo, que dichos datos estén disponibles de una forma segura para poder utilizarlos. Para una organización este objetivo es fundamental, puesto que es importante que los usuarios puedan acceder a la información que se les hace falta en cualquier momento. La disponibilidad siempre es uno de los principios base de la seguridad informática. Bueno, ahora vamos con la siguiente, que sería la confidencialidad. Bueno, por otro lado, debemos hablar del concepto de confidencialidad, entendiendo como tal que es aquella capacidad que hace que la información o los mismos datos que se encuentren dentro de nuestra red estén disponibles solo para las personas que realmente estén autorizadas, restringiendo así el acceso de terceros. Se trata de otro de los objetivos fundamentales de la seguridad informática, puesto que evita la información valiosa de una entidad que pueda caer en manos ajenas y la utilice de manera fraudulenta.
La falta de confidencialidad en muchas empresas ha sido un verdadero problema debido a que la forma constante se producen robos o pérdidas de la misma información, ya sea de la entidad o de los mismos clientes, así provocando un verdadero desastre para la organización. Bueno, ahora vamos con la integridad. Bueno, la integridad asegura que todos los usuarios de la originalidad de los datos que se encuentran dentro del sistema. Esto quiere decir que esta información no haya sido modificada para nada y que siga siendo válida. Aunque la integridad es un objetivo esencial, hay que decir que cobra protagonismo principalmente cuando se realizan acciones como las mismas transferencias bancarias a través de la red. Saber que los datos son íntegros aportará la confianza que se necesita a la hora de emprender ciertas operaciones que, como estas, pueden ser más sensibles de lo habitual. Bueno, y ya para terminar, el no repudio. Es un objetivo estrechamente relacionado con el emisor y el receptor, que forman parte de un proceso comunicativo. Hay que hacer una distinción entre dos formas de no repudio diferentes. Por un lado, nos referimos al no repudio del emisor, donde ésta asegura que es el que ha emitido el mensaje ofreciendo al receptor pruebas de ello. Y por otro lado, el no repudio del receptor es un proceso similar, pero similar al anterior, pero esta es a la inversa, o sea que es al revés. Bueno, en ambos casos se busca tener la seguridad de que no se ha producido ningún tipo de alteración indeseada y que pueden existir todo caso al máximo nivel de confianza. Bueno, vamos a hablar empezando por algunos de los tipos de amenazas más comunes que encontramos en Internet. Y bueno, algunos de los tipos de amenazas encontramos el ransomware, que es básicamente ciberdelincuencia, que por medio de estos, por medio de huecos de seguridad, logran entrar y corromper los dispositivos, o puede ser un servidor, una computadora, secuestrando la información o secuestrando el equipo por completo a cambio de una cantidad monetaria o generalmente por bitcoins. Este acto suele pasar, generalmente es común para empresas en donde secuestran su información y no se les deja acceder al sistema, y cada vez que intentan acceder les aparece una ventana en donde, bueno, les indica la información, en algunos casos indica la información y algunos otros datos más, más detallados, pero en algunos casos solamente aparece una ventana de bloqueo en donde exigen cierta cantidad de dinero para poder liberar la clave que permite liberar la información de la empresa. Y que, bueno, en algunos casos ya a cambio de no acceder a la petición, llegamos a las amenazas de filtrar información o vender la propia información. Y ya por otro lado tenemos los malwares, que comprendemos que son todo tipo de programas maliciosos que infectan más que nada a los equipos, o incluso pueden afectar, bueno, infectar a los archivos del sistema con la intención de modificar o dañar los archivos. Malware podemos llamarle a todo tipo de programa que su intención sea causarle un daño al sistema. Y bueno, dicha infección consiste en incrustar un código malicioso en el interior de algún archivo a fin de que éste se pueda propagar rápidamente. Y como, bueno, ya concluyendo, un malware es un programa que siempre va a buscar dañar cualquier archivo o modificar los archivos. Dentro de estos podemos encontrar los gusanos, los virus, los troyanos, etcétera. Existe un gran repertorio de malwares de los cuales hay que protegerse siempre. Bueno, continuando con algunos de los tipos de amenazas que podemos encontrarnos en Internet, tenemos el espionaje de datos personales o el spyware.
El spyware también es un tipo de malware y bueno, como tal, este no consiste en no es un tipo de malware, ya que este no pretende infectar al sistema, ni dañarlo, ni modificarlo, sino que su única función y la que está destinada a cumplir es la recopilación de información de un usuario. Básicamente de eso trata el spyware. Y bueno, gracias a la economía digital, los datos es lo más importante tenemos hoy en día. Los datos que guardan nuestros teléfonos, nuestras computadoras, es lo que permite que nosotros seamos más vulnerables a un ataque de este tipo, ya que la información no la tenemos física, sino la tenemos digital y con cualquier descuido esta puede ser accesible para cualquier persona. Luego tenemos los ataques SEO o los ataques que consisten en fraudes, que es básicamente recabar información de personas que tienen acceso a cuentas monetarias o información de la empresa, ya sea por medio de redes sociales o teléfonos. Una vez que se estudia detalladamente a la víctima, se le puede engañar por medio de un phishing, es decir, una página falsa que de alguna empresa reconocida o inclusive engañando a la víctima, perdón, para que ésta pueda transferir sumas de dinero pensando que es para sus proveedores oficiales. Básicamente, un ataque SEO consiste en un fraude que se hace pasar por una empresa real por medio de ataques de ingeniería social, que estos suelen ser los más peligrosos porque a la vez que son tan sencillos de detectar, si prestamos detalladamente atención, tal vez a los dominios de la página donde ingresamos, al dominio de correo que estamos contactando, las medidas y los procesos que quieren estas personas para las transferencias monetarias, son ataques bastante comunes, pero muy peligrosos porque por lo sencillo que pueden llegar a ser, una persona puede llegar a caer fácilmente en uno de estos ataques. Y bueno, vamos a pasar a uno de los ataques, ya subimos un poco el nivel, un ataque un poquito más peligroso y más avanzado, que son los ataques de DDoS o D2, que bueno, ya es aparte del ataque 2, que es básicamente la incrementación del ataque. El ataque D2 es un ataque cada vez más común hacia organizaciones o grupos de páginas y bueno, o simplemente a veces suele ser por la competencia o la simple diversión de una persona. Consiste en mandar múltiples peticiones a un sitio web con el fin de tumbarlo, es decir, consumiendo todo el ancho de banda y recursos que el sitio posee para poder procesar las solicitudes al punto de saturar y el sitio cae. Y bueno, debido a que el sitio recibe tantas solicitudes, termina por caerse. Básicamente, bueno, pasamos a cómo funciona un ataque en D2. Pues básicamente un ataque D2, primeramente definiendo, es básicamente la abreviatura es DDoS y significa Distribute Denial of Service, que es básicamente ataque de distribución o de negación de servicios. Un ataque de este tipo es un ataque, sigue siendo un ataque 2, pero en este caso se incrementa el nivel de solicitudes, es decir, que se utilizan varios sistemas secuestrados para atacar al sistema objetivo. Y bueno, la diferencia a un ataque de 2 convencional, donde el atacante suele ejecutarse desde un único sistema, secuestra varios sistemas para poder hacer la múltiple y la cantidad enorme de volumen de datos a solicitar. Y debido al número excesivo de peticiones es difícil detectar, bloquear o básicamente atacar a cada atacante individual a través de su dirección IP. Y bueno, como consecuencia de las altas capacidades de los ordenadores de hoy en día, los ciberdelincuentes pueden ejecutar solicitudes de servidores en un tiempo mucho más corto. Esto está garantizado por la red de robots infiltrados que coordina los ataques. Básicamente hablamos de ataques al mismo tiempo de múltiples bots que el propio atacante puede crear. Básicamente los sistemas informáticos puestos ilegalmente bajo el control del atacante reciben los comandos correspondientes y de esta manera el atacante utiliza un troyano. La red de robots se controla a través de un troyano
Y el objetivo del ataque de DOS podría ser como por ejemplo ataque a un servidor de correo, ataque a una página web en específico, y así es como funciona el ataque de DDoS. Una vez empezado el ataque, ¿qué hace el DDoS? Básicamente lo que hace es una interferencia con el tráfico de datos debido al envío de paquetes de datos no autorizados con un gran volumen de datos. En determinadas circunstancias puede que ya no sea posible procesar las solicitudes convencionales, es decir, que el sistema se llega a saturar un tanto que ya no puede procesar todas las solicitudes al mismo tiempo. Por ello, la transmisión masiva de los datos puede generar una verdadera avalancha de datos. De esta forma, el ataque 2 puede afectar el ancho de banda utilizado por el sistema de destino, como lo mencionamos previamente, consume todos los recursos que posee el sistema en cuanto a su ancho de banda. Es decir, que sin importar las enormes cantidades de internet que tengas de subida y bajada, eh, los datos pueden ser increíblemente grandes que pueden llegar a saturar el ancho de banda por completo. Y bueno, básicamente los datos responsables de las caídas del ancho de banda también se conocen como datos basura. Los efectos van desde una pequeña limitación hasta un fallo completo de los recursos de la red y de los dispositivos. Los ataques a las aplicaciones tienen lugar a través de paquetes de datos ya estructurados, que hablamos ya de un ataque más complejo de comprender. Bueno, entonces hablamos ya dejando los ataques de un lado, hablamos de la prevención de la seguridad informática. Está claro que algunas de estas no son capaces de detener diversos ataques, como por ejemplo el D2, que bueno, usar una contraseña segura no te va a detener de un ataque de DDoS, pero son medidas extras que puedes implementar para proteger un poco más la información y mantener la integridad de estos mismos y la confidencialidad. Y bueno, primeramente, pues como prioridad siempre tenemos el uso de contraseñas seguras, que bueno, básicamente dejar de usar contraseñas que van del 1 al 5, del 1 al 9 o van en orden en el teclado. Básicamente a veces llegan a poner contraseñas como QWERT, que son básicamente las primeras letras bueno, las letras en el orden del que está el teclado. Por lo que el uso correcto de las contraseñas puede ayudarnos y salvarnos de bastantes ataques, como son los de fuerza bruta, que es básicamente forzar al sistema en múltiples inicios de sesión para poder acceder al mismo. Las mejores contraseñas que podemos diseñar es cuanto al uso de caracteres, letras, números, caracteres alfanuméricos, mayúsculas y minúsculas. Otra forma también de crear nuevas contraseñas y seguras es el uso de frases. Te viene una frase a la mente de forma aleatoria y tomas las letras de cada palabra y las utilizas de contraseña, de forma que es una contraseña fácil de recordar, puesto que es una frase que tú mismo has inventado y sabrás que ya no tendrás que recordar específicamente cada letra, sino que recordarás la frase y podrás usarla para iniciar sesión. Otro punto a tener en cuenta es ser más cuidadoso en cuanto a las redes sociales y los correos electrónicos. Bueno, ya que muchos virus o intentos de phishing pueden llegar a través de las redes sociales, debemos ser serios en cuanto al uso de estas redes sociales cuando hablamos de nivel empresarial, ya que no es conveniente abrir enlaces de lugares desconocidos, ni siquiera ni siquiera cuando proceden supuestamente de empresas conocidas, ya que pueda tratarse de información o de un suplantador. Lo que es aplicable a las redes sociales también debe aplicarse el correo electrónico, ya que pues, una dirección de correo siempre es pública y siempre es propensa a que nos llegue información tras información hasta llenar el spam. Si tenemos un mail en el que nos pide que facilitemos datos personales de la empresa como números de cuenta, teléfono o cualquier otro tipo de dato, debemos confinar de que se trata de una página web corporativa y oficial. Y si es necesario llamar por teléfono para confirmar que la comunicación que se ha hecho procede a ellos realmente.
y así nos evitamos que por correo nos se mande información que puede llegar a ser confusa para el propio usuario. Así que bueno, el uso correcto de las redes sociales y de los correos electrónicos también es un punto importante a considerar dentro de la seguridad. Bueno, hablamos de más medidas para la prevención y la seguridad informática. El uso de VPNs. Básicamente, lo ideal es que nuestros empleados, si trabajan fuera de casa, si trabajan en casa, es que se conecten a Internet a través de una VPN de la empresa. Esto permite que puedan conectarse a la red como si estuvieran ubicados realmente dentro de la oficina, en lugar de hacerlo directamente. Ya sea que puedan estar desde su casa, pero mediante una VPN, es como si ellos estuvieran dentro, ya que están protegidas por una VPN, una red virtual privada. Y bueno, de este modo puedes tener un mayor control de seguridad en las acciones que tengan que llevar a cabo tus empleados al utilizar sus computadoras con sus cuentas de la empresa. Otro punto a tener en cuenta es mantener actualizado el sistema operativo. Y bueno, a pesar de que las actualizaciones son automáticas, siempre es necesario revisar los parches de seguridad que el sistema operativo nos brinda y actualizarlas e instalarlas de forma correcta. Además, bueno, recordamos que un sistema operativo sin actualizar y es antiguo, tiene más probabilidades de ser víctimas al ransomware o al secuestro informático. ¿Por qué? Bueno, porque si surge una actualización de seguridad es porque se ha detectado en alguna parte del código que es vulnerable y se ha procedido a corregirlo o a parcharlo. Y bueno, desde este enfoque es esencial que tu empresa o a la empresa a la que trabajemos eh, sigamos los pasos adecuados para que tengamos un nivel de seguridad más completo y una mayor protección para la información personal y tanto información corporativa. Bueno, ya para terminar les daré mi conclusión. Bueno, esta correcta combinación de todos estos objetivos hará que la misma seguridad informática sea la adecuada y así poder evitar la intrusión en nuestros sistemas y garantizar la misma autenticidad de los datos que se manejan. De ahí sea tan importante contar con una muy buena seguridad que une todas estas capacidades, perdón. Aplicarlos todos ellos es tan importante como asegurarse de tener las medidas de seguridad correctamente instaladas y que los distintos accesos de supervisión en todo momento, al fin y al cabo, todos los negocios se preocupan de disfrutar de un día a día sin sobresaltos en el cual no se produzcan incidentes. Bueno, gracias. Bueno, podemos concluir con que la información es un objetivo bastante vulnerable siempre y cuando no se sepa proteger y cuidar de la forma correcta. Vaya, ya que si optamos por entrar a cualquier página que encontramos en internet, hacemos uso de contraseñas del 1 al 5 o nuestro nombre completo con la fecha de nacimiento, somos más vulnerables a recibir ataques por parte de otras personas. Al igual, contar con un personal capacitado para poder detener ataques o poder detectar los ataques o poder filtrar de forma correcta en el firewall todos aquellos paquetes que llevan intenciones maliciosas. La implementación de buenas configuraciones para prevenir los ataques de DDoS, una buena configuración del firewall para no dejar pasar cualquier tipo de paquete de algún atacante. Y todo eso es todo lo mencionado son puntos a considerar para tener una seguridad informática de mayor capacidad y mejor controlada.